Esta receta que traigo hoy son mooncake o pasteles de luna. Es una receta de otoño que hacen en China. Es una receta súper fácil. Ahora os contaré cómo la hago. Primero hago la crema de dátiles. Primeramente pongo con un poquito de agua templada o caliente unos dátiles. Una vez que ya ha pasado este tiempo, los escurro y los pongo, le añado un par de cucharadas, para que se bata mejor. Y ahora simplemente lo trituro. Y ya está la crema de dátiles. Yo mientras la voy a guardar en el frigorífico. Ahora ya vamos con los mooncake. Aquí tengo 45 gramos de harina de coco y le voy a añadir 3 cucharaditas de crema de dátil, la que hemos hecho anteriormente. Ahora le ponemos 3 cucharaditas de crema de cacahuete. Y vamos moviendo poco a poco la masa. Importante, si vemos que no se amasa bien, le añadimos cucharaditas de una en una de las cucharaditas de donde hemos remojado los dátiles. Ahora vamos con los moldes. Los moldes los compré en Amazon, si queréis os dejo abajo el enlace de donde lo compré. Ahora cogemos un poquito de cantidad de esta masa que hemos hecho y la vamos poniendo, algo muy importante, forrar el molde con harina de maíz, si no es imposible sacarlo. Bueno, como iba diciendo, ponemos una pequeña cantidad de masa. Vamos rellenando poco a poco, no lo rellenéis entero, tiene que quedar un hueco. Ahora tengo esta otra parte que os cuento, es súper fácil de preparar. Para esta masa de relleno son 45 gramos de harina de anacardo, 2 cucharaditas de crema de dátil, 1 cucharadita de crema de cacahuete y 1 cucharadita de cacao. La mezclamos toda y la amasamos. Ahora ponemos una pequeña cantidad y vamos, extendiéndola. La cantidad tampoco os paséis. Y luego volvemos a poner otra vez masa de la que hicimos anterior y vamos rellenando todo el molde. Como dije, muy importante que pongáis harina de maíz para el molde, porque si no es imposible. Se desmolda, pero tenía unos pequeños fallos. Poniéndole un poquito de harina no pasa nada. Así se desmolda mucho mejor. Bueno, pues aquí tenéis algunos, ya sabéis, tiene algunos fallillos, pero bueno, al horno 175 de 12 a 15 minutos. Una vez que pasa este tiempo, simplemente lo dejamos enfriar. Ya veis que a algunos le faltaban algunas piezas por el tema del molde. Y una vez que están listos, están buenísimos. Fijaros, aquí uno de ellos, el interior lleva la crema de cacao que hice y están espectaculares, de verdad que están buenísimos y no son nada complicados. Si no queréis utilizar este molde, podéis utilizar cualquier otro. Bueno, pues es una versión, ¿vale? Es una versión de los mooncake. No tiene nada que ver. Y nada, aquí os dejo esta receta. Estos están hechos con harina de coco. Voy a poner una siguiente receta con otro tipo de harina. Bueno, pues nada, como siempre espero que os gusten los vídeos, que los preparéis, y cualquier duda me la dejáis en comentarios.